El error que cometemos, más grande de todos los mexicanos, es aceptar y callar y obedecer. Los mismos que te prohíben defenderte como víctima son los que protegen a los victimarios. La fuerza motriz de la prosperidad es la misma fuerza motriz de la libertad. Inconformes. Julián Levarón, activista y miembro de una comunidad menonita del norte de México, conocido por su incansable lucha contra la violencia y por la defensa de la justicia y la paz. Su voz se ha vuelto símbolo de resistencia moral. Don Julián Levarón, bienvenido a la Universidad de la Libertad y en particular al podcast Inconformes. Encantado de estar aquí con ustedes y gracias por invitarnos. Don Julián, hace 16 años más o menos, en el 2009, se dio, creo, el primer acto de violencia en contra de su familia. Hace 6 años, el 4 de noviembre, hace unos días, se cumplieron 6 años de un acto de violencia que nos estremeció a todos los mexicanos. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? ¿Seguimos igual? ¿Cómo está viviendo la familia Levarón hoy por hoy en México? Pues yo creo que si algo hemos aprendido es que lo que estamos haciendo no funciona y tenemos que cambiarlo. Y esto que sucedió en Michoacán, pues nos está diciendo que la responsabilidad la tenemos 140 millones de mexicanos, 180 y 40 millones en Estados Unidos. ¿Qué debemos hacer? Porque yo creo, y espero coincidir con usted, que el principal problema que tiene México es la violencia, la inseguridad. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué no podemos resolver este problema? Yo he pensado mucho sobre las causas de la violencia y cómo atender la violencia, el problema de la violencia de fondo. Y a lo que he aprendido y a la conclusión a la que he llegado es que los humanos nacemos con la misma dignidad y los mismos derechos, todos. Tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la propiedad y tenemos el derecho a la libertad. Y creo que la razón por la que tenemos tantos problemas en nuestra sociedad es porque permitimos la desigualdad casi absoluta del poder en el país. Los políticos hablan de una justa distribución de la riqueza, pero pues, ellos al último tienen el monopolio en la justicia y ellos deciden lo que es justo, que no convencen a nadie que no sea de su misma clase. Tenemos dos clases de personas y el error que cometemos es endiosar a los mortales, de permitirles estar exentos de las obligaciones que tenemos todos y todos somos iguales. Y en ese sentido tenemos la obligación de beneficiar al prójimo a cambio de que el prójimo nos beneficie. El ciudadano tiene esa obligación. Salimos a la calle, le tenemos que dar nuestros recursos a quienes nos dan los recursos suyos y esa es la forma justa de usar los recursos y de intercambiar y de tener paz entre nosotros. Y sin embargo, hemos permitido, a través de un proceso oscuro en el que todo el mundo oculta su identidad, que son las elecciones, que le autoricen a sus agentes poder que nosotros mismos no tenemos, los mexicanos. El error que cometemos, más grande de todos los mexicanos, es aceptar y callar y obedecer a personas que nos obligan a la sumisión, a la contribución y a la lealtad, cuando nosotros no podemos obligarlos absolutamente a nada. Y ese es el gran reto que tenemos que superar si queremos tener paz. En teoría, el uso legítimo de la fuerza la tiene
el gobierno, el Estado mexicano. Esa es una idiotez, porque ¿cuál legitimidad? O sea, ¿cuál uso legítimo de la fuerza? Nos dicen que los que tienen el monopolio en la seguridad, en mi estado, en Chihuahua, están legalmente armados y pagados por el público, por servicios de seguridad, y tienen el monopolio en el uso de las armas, están legalmente armados y son los mismos desgraciados que están secuestrando, desapareciendo y torturando a la gente. A eso iba yo. Ellos tienen las armas por ley, Sí, pero hay otros grupos criminales sí. que también están armados y los ciudadanos de bien estamos indefensos frente a estos dos grupos. Fíjate, ellos te dicen, si eres un ciudadano que no estás dispuesto a asesinar y no estás dispuesto a ser un psicópata, tú tienes prohibido como víctima la defensa. El victimario, los mismos que te prohíben defenderte como víctima, son los que protegen a los victimarios para que hagan lo que ellos quieran y te obligan a ti, a mí y a todos los ciudadanos a pagarles por esta incongruencia. Ni siquiera, o sea, si quieres mencionar el Poder Judicial, ¿cómo puedes justificar racionalmente desde la poltrona de ser jueces y de tener todo el conocimiento? ¿Cómo puedes darle la cara a un mexicano que contribuye y paga tu sueldo el hecho de que nos han dejado con casi el 100% de impunidad? Y pagamos impuestos a unos y a otros. Sí. En unos casos se llama impuesto, Sí. el Satanás, Sí. que dice Ricardo Salinas, ¿no? Y luego pagamos cobro de piso y pagamos extorsiones. Sí. O sea, a estos dos grupos armados, Sí. el ciudadano de bien les paga a los dos. El error no es de ellos, el error es nuestro. El error es nuestro porque obedecemos. Por dejarnos. La esclavitud se termina cuando termina la obediencia. Y si nosotros no superamos esa incongruencia de ver lo que estamos viendo y saber que está equivocado y seguir autorizándole a estas personas que tengan poder sobre nuestras vidas y no reconocer en nuestro propio corazón el derecho a la igualdad y el derecho a defender lo que nos pertenece, estamos perdidos. Usted, Julián, y su familia son inspiración para muchos de nosotros porque han vivido cosas horribles, pero no se han escondido, no se han ido del país, han vencido o tratan de vencer, me imagino, día a día el miedo, ¿no? De vivir en estos entornos tan violentos y de tanta impunidad. ¿Qué le diría a quienes escuchan este podcast para sacudirnos ese miedo, pues, a veces posición medio cómoda de decir, pues mientras a mí no me pase, yo mejor calladito y con la cabeza agachada? ¿Cómo despertar a esos 180 millones de mexicanos y decir ya basta? Pues creo que la única forma es a través de la acción. O sea, ninguna cantidad de palabras vale lo mismo que el ejemplo. Ahí tenemos en Uruapan el ejemplo de un hombre que dijo, yo no voy a callar. ¿Y por qué todos nos sentimos identificados con su vida, con su lucha? Porque él está haciendo lo que todos debemos de estar haciendo, lo que todos tenemos la obligación de hacer. Y especialmente frente a nuestros hijos, porque nuestros hijos no son nuestros, son hijos de Dios. Y tenemos la obligación de defenderlos y de darles el ejemplo y ceder ante la maldad, ante la oscuridad y ante el miedo. No solamente es cobardía, sino que es el suicidio. ¿Qué sienten ustedes, qué siente usted, Julián, cuando escucha esto de abrazos y no balazos y eso de defender los derechos humanos de los criminales? Pues mira, te voy a decir lo que pienso. Lo que pienso es que eso viene inspirado de Satanás, en el sentido de que Satanás es nombrado el mentiroso desde el principio.
Una persona que está en un palacio, que está rodeado de guardaespaldas pagadas por el público, que te dice, no solamente tenemos nosotros el monopolio en las armas, el monopolio en el uso de la violencia y el monopolio en el poder, sino que te prohibimos a ti que tú te defiendas y defiendas a tu familia y te exigimos asumirte como una víctima. Esa persona no es tu amigo, no es tu representante y es mucho más peligroso esa persona que un cartel del crimen organizado. Sin duda. Y sobre todo, estará usted de acuerdo conmigo cuando cada día es más evidente los nexos de algunos integrantes del gobierno del Estado mexicano con el crimen organizado. Vienen de la misma escuela, o sea, una institución que te dice que estás obligado a rendirle tributo y a darle el recurso del fruto de tu esfuerzo bien habido, cuando tienen cero poder de convencerte de que a ti te están beneficiando. Esa no es una organización de servicio público, esa es una organización criminal. Aquí en la Universidad de la Libertad creemos que entornos de libertad son indispensables para la innovación, para la competencia y para la generación de prosperidad incluyente. ¿Cómo hacer para generar entornos realmente de libertad al ciudadano que permita que cada uno de nosotros, en nuestra única forma de ser y de pensar que cada uno de nosotros tenemos, pueda realmente desarrollar su potencial y ser exitosos en la vida como cada quien decida hacerlo? La fuerza motriz de la prosperidad es la misma fuerza motriz de la libertad y es la voluntad de cada persona. Si nosotros sabemos que para prosperar como ciudadanos tenemos que intercambiar con otros en un espacio en donde todas las partes se benefician en el intercambio, tenemos que dejar de aceptar que los mortales son dioses entre nosotros y que nos pueden obligar a interacciones que no nos benefician, porque es aceptar el suicidio. Julián, ustedes viven en la frontera prácticamente con Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno de México puede aceptar ayuda de médicos cubanos y no podemos aceptar ayuda de nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, para resolver un problema que atañe a la región, no nada más a México? Fíjate lo absurdo, la hipocresía y la malicia que hay en el hecho de que el tratado comercial que tiene México con Estados Unidos es el más grande y el más importante en la historia de la humanidad. Tenemos 3,000 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos y mi estado de Chihuahua tiene 930 kilómetros de frontera con el imperio económico de la humanidad. No solo eso, hay 40 millones, 1 de cada 5 mexicanos vive y trabaja en Estados Unidos. Ellos aportan más porque allá hay una justa distribución del poder mucho más grande que en nuestro país. Allá un mexicano puede participar en la industria petrolera y la industria eléctrica y puede competir y participar, como no lo podemos hacer en nuestro propio país. Ellos mandan recursos, más recursos que los que nos aporta en nuestro gobierno. La petrolera de todos nosotros, que nos cobra el doble que lo que pagan allá, es una máquina de empobrecer. La energía eléctrica, casi todo el sector salud, es acaparado por los idiotas entre nosotros, pura gente que no sabe lo que está haciendo. Y esos recursos que mandan de Estados Unidos a México, pues ¿qué reciben los mexicanos a cambio? Lo que no reciben un peso partido por la mitad de ningún beneficio, la aportación más grande a la economía que hay en nuestro país, y están satanizando al país donde eso es posible. Es una incongruencia absoluta, y así como dicen, bueno, pues los tratos que hace el gobierno con Cuba y con Venezuela los hacen con esos países porque la justa distribución del poder es lo que ellos aspiran con esos países, y terminan los ciudadanos buscando comida en la basura porque no tenemos
el mismo derecho de utilizar los recursos del país para mejorar nuestra condición. Y la receta para superar esto y cambiarlo está en el corazón de cada uno de nosotros. O sea, ¿qué va a saber un presidente o un gobernador comparado con lo que saben todos los ciudadanos? Tenemos que aprovecharnos de la capacidad intelectual de observar un mundo infinitamente complejo y cambiante y permitir que todos participemos para utilizar de la mejor manera los recursos que hay, de la manera más eficiente. El poder político realmente es una herramienta que se usa para organizarnos y decidir cómo se usan los recursos y el poder entre nosotros. Y creo que esa herramienta se puede usar para bien o para mal. Pero el punto es de que, o sea, hay una frase que yo siempre he admirado tanto del himno nacional inglés, que dice, "Rule Britannia, Britannia rule the waves, an Englishman will never, ever, ever be a slave." Significa que eso de no ser esclavo está en el corazón. Yo no me someto a una humillación, no me someto a que me digan que el recurso es mío y negarme toda decisión sobre ese recurso y exigirme contribuciones de personas que no me benefician y que no me protegen y que, pues a todas luces, de muchas maneras son mis enemigos. Acabamos de escuchar un par de conferencias, don Julián, sobre estos parásitos mentales que se están sembrando en nuestros niños a través de unos libros de texto y de un modelo educativo diseñados por este personaje oscuro que lleva el nombre Marx Arriaga. ¿Cómo despertar la conciencia de los padres para que no dejen que ese adoctrinamiento continúe? Porque creo que no hay peor enfermedad que le puede dar que dejar pasar este esfuerzo por esclavizar a nuestras futuras generaciones con parásitos mentales, con ideas, con dogmas que esclavizan. La esencia del gobierno es el uso de la fuerza en la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? El control, sí, bueno, el sometimiento. ¿Para qué puedes tú y yo usar la fuerza? ¿Para qué lo podemos usar legal y legítimamente? Lo podemos usar para defendernos de una agresión. Nada más. Nada más para eso lo podemos usar. Pero qué peor agresión que la de invadir la mente o contaminar la mente de nuestros hijos. La razón por la que el mundo occidental ha sido tan exitosa es porque hubo esa separación. O sea, se acordó de que el espíritu, la mente, la expresión, el intelecto, el conocimiento, hoy en día ninguna cantidad de votos le da a un candidato la autoridad de invadir ese espacio en los países que pueden tener un mínimo grado de civilización. Claro. La idea de que estamos obligados a aportar recursos para que invadan ese espacio sin nuestro consentimiento y que esa sea las herramientas intelectuales a las que tenemos que exponer a nuestros hijos de casi puras personas fracasadas. Y digo fracasadas porque si pusieran sus servicios en el mercado para que los padres los contrataría voluntariamente para darle herramientas para tener éxito en la vida a sus hijos, voluntariamente nadie contrataría esta estructura. Yo no estoy diciendo que todos los operadores son buenos, tampoco estoy diciendo que son malos. Lo que estoy diciendo es que es la máxima ineficiencia, la máxima corrupción al más alto costo, porque cuando te destruyen la mente de tus hijos, están destruyendo el futuro. El futuro. Don Julián Levarón, gracias por visitar la Universidad de la Libertad. Es su casa. Encantado de estar aquí y pues gracias por invitarnos. Al contrario. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.